Hello, good morning, good afternoon, good evening, and welcome to week 11 of our English 3 course at CBTIS 214. Hello guys, I hope that all of you are well and that you are paying attention to all these lessons because we are about to finish and there are only 2 weeks left to go. And this is week 11, so let's take a view of what we're going to study. Hola chicos, bienvenidos a la semana número 11 de nuestro curso de inglés 3. Como saben, ya nada más nos quedan poquitas semanas para poder terminar el curso, así que vamos a echarle todos los kilos para poder trabajar, ¿ok? Muy bien, ¿qué vamos a hacer esta semana? Primero, vamos a hacer un pequeño stop para recordar que en la semana número 9 estuvimos trabajando con el condicional número 1, con el condicional 0, con el cual estuvimos expresando aquellas acciones que los seres humanos hacemos mal y que terminan impactando al ambiente, ¿ok? Por ejemplo, if people throw garbage to the oceans, okay, fish and marine species will die, okay, or die. Que esto es prácticamente una expresión en condicional 0. La semana número 10 estuvimos trabajando nosotros con el condicional número 1. Okay, el condicional número 1 lo utilizamos para expresar aquellas acciones que los seres humanos podemos hacer para cuidar al ambiente. Por ejemplo, if we ride our bikes more, okay, the atmosphere won't, okay, be affected, okay, que es una de las expresiones que vimos en el condicional número 1. En esta ocasión, nosotros vamos a aprender a expresar acerca de los deseos, okay, y los deseos, la mayoría de ustedes los conocen porque vieron Los Padrinos Mágicos, y conocen a Timmy Turner, y conocen a Wanda y a Cosmo. ¿Okay? Y todos ustedes saben que normalmente, como esta es una caricatura americana, cuando Timmy Turner perdía un deseo, aparecía una expresión en una nube que decía I wish. ¿Ok? I wish. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de ese tema y cuáles son las diferentes formas en las que podemos expresar los deseos. Acerca de los deseos, chicos, porque es la primera forma de expresar el condicional número 2, que va a ser nuestro último tema de la próxima semana. ¿Ok? Y sobre todo porque nos permite a nosotros utilizar uno de estos recursos lingüísticos que se utilizan muy comúnmente cuando vemos al horizonte y queremos que las cosas cambien, muchachos. ¿Ok? Y vamos a aprender su estructura. Hay 3 formas para poder utilizar wish. ¿Ok? La más común y la que utilizaba Timmy Turner en Los Padrinos Mágicos era utilizar la palabra wish combinado con I wish, ¿ok? Y el pasado simple, una forma de pasado simple. ¿Ok? Y lo utilizamos cuando nosotros queremos expresar una situación del presente que queremos que sea diferente. Por ejemplo, I wish I ate more vegetables. ¿Ok? Yo desearía comer más vegetales. ¿Ok? No como tantos vegetales y pues estoy gordito. Entonces, I wish I ate more vegetables para estar pues más fuerte. ¿Ok? I wish I ate more vegetables. Ahora, esta primera forma, ¿qué es lo importante? Es wish con el pasado. Recuerden que ustedes ya dominan el pasado, ya hemos estado trabajando el pasado bastante, ¿ok? Lo vimos en el segundo semestre de la escuela y también lo empezamos a ver a principios de este semestre. Así que aquí hay algunos ejemplos de cómo se ve el wish con el pasado. I wish I studied more. I wish I were taller. Y aquí viene una parte importante. Yo sé que ustedes saben que es I was. Yo les enseñé a ustedes que es I was. Claro, vamos a utilizar I was cuando sean solo expresiones del pasado. Como esta es una forma combinada, ¿ok? Y sobre todo parte de la estructura de wish, es que I tiene que ir con were. De hecho, esta inconsistencia de la regla gramatical se utiliza como un recurso para expresar que es algo irreal, es algo que no existe. O sea, yo no soy más alto de lo que yo ya soy, ¿ok? Entonces yo desearía ser más alto, I wish I were taller, ¿ok? Que es yo desearía ser más alto. Esta expresión en algún momento se le conoce como el subjuntivo, pero para nosotros lo vamos a poner en palabras del pueblo, palabras de todos nosotros, muchachos. I wish I were taller es para, es decir, voy a utilizar I were para expresar cosas que no son reales. I wish I were taller. Más fácil. ¿Ok? I wish my father talked more to me. ¿Ok? Esa es una expresión. I wish I had a car. Y I wish I traveled to Bahamas. ¿Ok? Como pueden ver, todas las palabras que están en color azul, chicos, están en forma de pasado simple. Y en el caso de was, pues no voy a poder utilizar was en este caso, sino que voy a mantenerlo todo con were.
lo cual está muy chido porque pues no tengo que recordar tanto en ese aspecto, sino que nada más que con I wish va I were. Inclusive si fuera he o she también iría con were. Ahora, ¿cuál es la segunda forma de expresar wish? ¿Ok? Y eso es para cambiar algo que está pasando en este momento, ¿no? ¿Ok? Ustedes ahorita están escuchando esta clase. Ojalá. ¿Ok? Entonces, pero tú quieres decir, yo desearía no estar escuchando al profe Rafa. ¿Ok? I wish I weren't listening to profe Rafa o to teacher Rafa. ¿Ok? Entonces utilizamos wish con el pasado continuo. ¿Qué es el pasado continuo? Pues es utilizar was o were con una acción en ing. En este caso nosotros tenemos que no vamos a utilizar was, si recuerdan la regla anterior, solo vamos a utilizar were. Entonces en este caso sería were y weren't. Y aquí tenemos el verbo con ing, que en este caso es llover y lloviendo. I wish it weren't raining now. Desearía que no estuviera lloviendo ahora. Si me recuerdan la semana pasada, aquí en Chetumal estuvo llueve, llueve, llueve. Yo me asomaba en ventana y decía, I wish it weren't raining anymore. ¿Ok? Yo desearía que ya no esté lloviendo. Se filtra el agua, muchachos, se destrozan las casas. ¿Ok? Algunos ejemplos de cómo se ve con esto es I wish I were playing video games right now. ¿Ok? Extraño jugar videojuegos. I wish I were playing video games right now, but I am teaching right now. ¿Ok? I wish I wasn't talking to you. ¿Ok? Aquí yo les puse lo de wasn't nada más para mostrarles que esto lo podemos cambiar a esto. I wish I weren't talking to you. ¿Ok? I wish little Sarah weren't crying that much. ¿Ok? Yo desearía que la pequeña Sara no estuviera llorando más. I wish my grandmother were hugging me. ¿Ok? I wish I was eating out with my friends. Como pueden ver, todas estas expresiones son past continuous o pasado continuo. Esa es la forma 2. En la forma 1 solo era past simple. ¿Ok? Y también tenemos ahora past continuous. Y la última forma que tenemos para expresar wish es utilizando would. ¿Ok? I wish algo más would. ¿Ok? ¿Qué forma o por qué hacemos con esa expresión de wish? Queremos que algo suceda. ¿Ok? Queremos que alguien comience a hacer algo. Oye, ¿sabes qué? Raúl, quiero que tú por favor comiences a hacer tu tarea. ¿Ok? O queremos que alguien pare de hacer algo. Yo le puedo decir a mis perritos, desearía que dejes de comerte mi sofá. ¿Ok? Es una cosa que yo quisiera que pare. Entonces, para eso vamos a utilizar wish y would. Por ejemplo, I wish the lesson would end. Yo desearía que esta lección ya se acabe. No te preocupes, ya falta poquito. ¿Ok? I wish you would listen to me. Esta comita con la D es la contracción de la palabra would. Solo se la pegamos a la persona. Pero como aquí the lesson no es una persona, pues no puedo contraerlo. Pero aquí como está you, sí lo puedo contraer. I wish you would listen to me. Yo desearía que tú comenzaras a escucharme, que me escuches, que me prestes atención. ¿Ok? Y I wish you wouldn't borrow my clothes. ¿Ok? Eso le puedo decir yo a mi hermano. Oye, ¿sabes qué? No me gusta que agarres mi ropa. I wish you wouldn't borrow my clothes. ¿Ok? Yo desearía que tú no me agarres prestadas mis cosas. ¿Ok? Mi ropa. Entonces, recuerden que siempre aquí les hago otras aclaraciones si esto aparentemente es muy rápido, ¿ok? Pero recuerden que siempre pueden regresar a verlo con más calma, con tranquilidad, pausar, ir leyendo lo que está aquí. Chicos, háganlo despacito, despacito, ¿ok? Y de nuevo aquí tenemos lo siguiente, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos cómo podemos utilizar con would, ¿ok? El wish con would. I wish you would talk outside. ¿Ok? Eso se los digo a veces cuando están en el salón hablando un montón. I wish you would talk outside. I wish my sister would arrive earlier to appointments. ¿Ok? Totalmente. She's very punctual. ¿Ok? I wish my mother would cook frijol con puerco. Sí, se me antoja mucho, muchachos. I wish my mother would cook frijol con puerco. I wish the book wouldn't be so boring. ¿Ok? I wish the book wouldn't be so boring. A veces les dan libros que son totalmente aburridos, llenos de texto, ustedes les da mucho trabajo leerlo, quizá puedan expresar I wish the book wouldn't be so boring. Y por último, I wish Saúl would help me to do this. Yo desearía que Saúl me ayude a hacer esto. ¿Ok? Y ya, son 3 formas diferentes que tenemos para expresar wish. Recuerden, wish con past continuous y wish con would. ¿Ok? Ahora, vamos a ponerlo en el contexto. Recuerden que estamos hablando del cuidado del ambiente, de qué estrategias podemos hacer como comunidad para mejorar
nuestras zonas, ¿ok? Como recoger la basura, no utilizar tanto nuestro vehículo, checar que no estamos gastando energía eléctrica a lo loco, ¿ok? Muy bien, y aquí algunos ejemplos de los de cambio en tres colores distintos para que ustedes vean, ¿ok? Cómo yo aplico el wish para hablar acerca del medio ambiente. Por ejemplo, I wish people in Chetumal wear masks to be safe from COVID-19. ¿Okay? Yo desearía que la gente en Chetumal utilizara sus, ¿okay?, cubrebocas para estar a salvo del COVID-19. I wish people recycled more. ¿Okay? Yo desearía que la gente recicle más. Esos son ejemplos utilizando past simple. Aquí tenemos recycled y tenemos were, que es el pasado del verbo wear. ¿Okay? Luego, estas en color azul, chicos, tenemos I wish people stop throwing garbage in the ocean. ¿Okay? Yo desearía que la gente pare de tirar basura en el océano. Y I wish people weren't hunting for tigers, elephants and rhinos. Yo desearía que la gente que ya pare de estar tirando cosas al océano, y desearía que la gente no case ni tigres, ni elefantes, ni rinocerontes, ni ninguna especie. ¿Ok? Y por último, I wish the pandemic would finish soon. Yo desearía que la pandemia ya acabe pronto. Y I wish people would plant their own fruits and vegetable gardens. Fruits and vegetable gardens. Yo desearía que la gente, me gustaría que la gente plantara sus propios jardines de frutas y verduras. ¿Okay? Eso es lo que me gustaría a mí. Y todo lo tengo en conjunto. Y si recuerdan, siempre les estaba poniendo ejemplos de cómo se ve una persona exponiendo, ¿okay?, o cómo se escucha una persona exponiendo, utilizando las estructuras que hemos estado viendo. Y aquí tenemos esto. Okay, hi, I really want to make our planet a better place for us. I wish people in Chetumal wear masks to be safe from COVID-19. I wish people recycle more. I wish people stop throwing garbage in the ocean. I wish people weren't hunting for tigers, elephants and rhinos. I wish the pandemic would finish soon. I wish people would plant their own fruits and vegetable gardens. ¿Ok? Y esta persona pues nos está dando qué es lo que desea para el medio ambiente. ¿Ok? Muy bien, y ahora es su turno. ¿Ok? Solo vamos a hacer un ejercicio muy sencillito como todo lo que hemos estado haciendo. ¿Ok? Recuerden revisar esta lección desde el principio a fin, hagan sus propios ejemplos. Recuerden que me los pueden enviar a mi correo electrónico para preguntarme si los están haciendo bien, chicos, y con mucho gusto les contesto. Recuerden que mi correo electrónico está al principio de Ocelot. ¿Ok? Y que los puedo atender de lunes a viernes, from Monday to Friday, from 1 to 6 in the afternoon. ¿Ok? Ahí estoy disponible. Pero qué bueno, ¿qué vamos a hacer de ejercicio? Ok, dice, instructions. Look at the 5 pictures. Write a wish to change the situation. You can use any of the 3 forms of asking for wishes. Remember to check the structures in this handout to verify that you are doing it right. Recuerden que aquí está en español, cualquier cosa, la instrucción. Y aquí tenemos las 5 imágenes. ¿Ok? Vemos basura en el océano. Yo tengo que escribir algo similar a yo desearía que la gente deje de tirar la basura en el océano. ¿Ok? Y aquí tenemos igual una persona que está quemando un montón de basura. ¿Ok? Recuerden que pueden revisar los handouts o las hojas de trabajo, los weekly guides 9 y 10 para darse una idea del vocabulario que está aquí. Recuerden que este ya aparece. ¿Ok? Tenemos el boulevard después de un fin de semana, chicos. Esto era un escenario muy común, muy triste. ¿Ok? Esto es prácticamente una foto tomada del mercado. Vean cómo están utilizando los cubrebocas como hamaca de papada. ¿Ok? Eso está incorrecto. Recuerden que el cubrebocas debe cubrirles hasta la nariz. ¿Ok? Pero la gente no entiende. ¿Ok? Y finalmente vemos a un montón de gente utilizando sus bicicletas para transportar sus oraciones, utilizando el formato de wish. ¿Ok? Y se tiene que entregar antes del día 4 de diciembre a través de Ocelot. ¿Ok? Ya estamos en la recta final, chicos. No pierdan tiempo, concéntrense en hacer esto y yo sé que les va a ir excelente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Have a great week. Okay, remember to pay attention to everything that is inside this handout. I wish you would start as soon as possible. I am pretty sure about that. Okay? See you around. And remember, if you have any question, I'm your man. Be cool. Be safe.